9 de la mañana, 48 minutos. Venimos hablando del paro feminista, la marcha de ayer y todo lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. Para poder conversar más sobre esto, vamos a saludar a la doctora en Filosofía y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mafía. Diana, ¿cómo estás? Werner Pertot. ¿Qué tal, Werner? ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste tanto tiempo? Hay que respirar en el medio ahora. Sí. Lo intenté decir todo de corrido, pues yo digo las cosas muy rápido, pero bueno. No, yo tampoco puedo. ¿Cómo están? Bien, bien, qué sé yo. Reflexionando, sí. Y en plan de reflexionar un poco queríamos ver qué pensabas sobre la respuesta social a este fallo de Lucía Pérez y, bueno, obviamente sobre el fallo en sí mismo y las implicancias que tiene. Sobre el fallo hablé al día siguiente, tenía justamente una reunión con jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires presentando una guía de atención en situación de violencia, la primera atención que se da en el primer contacto cuando hay una situación de violencia, y yo reflexionaba sobre todos los obstáculos que hay para el acceso a la justicia, para las mujeres y para otros sujetos, pero en particular para las mujeres que sufren violencia, las dificultades que hay para que la justicia ponga tantas piedras, tenga tantas conductas misóginas, pretenda objetividad. Hay algo en ese fallo que me parece una construcción errada desde el punto de vista epistemológico directamente. Y es que el fallo sostiene que no es que se deja libres a estos sospechosos porque no se haya podido reunir la prueba suficiente, sino porque la prueba reunida prueba que no hubo violación y no hubo femicidio. Y la verdad es que no se puede probar la no existencia de un hecho. Podés probar la existencia de un hecho o podés no tener condiciones suficientes para poder demostrar que existe, pero no podés probar la no existencia. Y esto es lo que el tribunal pretendió. Exageró de tal manera la impunidad de estos sujetos, que son sujetos poderosos en la sociedad marplatense, mientras que esta chica es una chica que era una chica humilde, digamos que no tenía posibilidades de peso o de incidencia, y mucho menos en el ámbito judicial, como sí tiene la familia de quien es responsable. La manera de reunir la prueba y de interpretarla, la primera médica forense hizo una descripción del cuerpo tal como fue encontrado, o como fue, digamos, murió en un hospital, ¿no? Que ellos la llevaron finalmente a un hospital. Describieron el cuerpo de una manera que no es una manera que permita fundar en esa descripción una afirmación. Por ejemplo, decir, hay una escoriación genital, pero no describirla apropiadamente. Hay una dilatación anal, pero no medirla y decir cuál es esa dilatación, para que se vea si es compatible, como dijo la primera fiscal, con un empalamiento o, como dijo después el tribunal, con una conducta acorde con una preferencia sexual que no vamos a juzgar. Sí se juzgó la sexualidad de Lucía, permanentemente se juzgó. Cuando se dijo que los 6 años de diferencia con su agresor no eran significativos porque ella había tenido sexo con hombres mayores que él. Esta investigación acerca de la frecuencia con la que ella tenía relaciones sexuales mostraba de parte del tribunal la idea de que no era tan significativo para ella tener relaciones y que podía decir que no perfectamente porque era una persona muy libre en su vida sexual. Mira, está lleno, plagado el fallo de aspectos subjetivos, valorativos, que habrá que desovillar uno por uno. Yo creo que ese fallo debe ser, por supuesto va a haber una apelación, la propia directora del INAM, del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que el INAM iba a apelar ese fallo, iba a acompañar la apelación de ese fallo. La demanda de ayer era una demanda directamente a la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas porque allí está el registro de femicidios, allí está la última instancia legal a la que podemos apelar los ciudadanos y ciudadanas. Realmente en otras situaciones, ante situaciones de escándalo social, como es en este caso, la reacción fue inmediata porque el asesinato fue muy cruel y porque ya había dado lugar al primer paro de mujeres. Ustedes recordarán que fue justamente este femicidio el que hizo que en octubre del 2016, posteriormente a la segunda marcha, ni una menos, se hiciera el paro nacional de mujeres en el mes de octubre. Entonces, realmente el escándalo público que produce quizás justificaría, como se ha hecho en otras instancias
pero cuando el escándalo es de tipo económico, que parece ser los privilegios entre la vida humana y la propiedad privada, parece que siempre la propiedad privada es algo que hay que resolver primero, pero hizo la Corte un per saltum. ¿Se justifica en este caso que la Corte tome el caso, un caso que ha producido semejante escándalo público? ¿Se justifica que estos jueces, ese fallo sea leído, estudiado y marcado cada punto en el cual desconoce la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos? Tenemos que ir haciendo cuñas en ese fallo, mostrando cada paso en el cual desconocen lo que deben conocer para poder aplicar justicia como corresponde en este país. Esos jueces deben ser juzgados por el Consejo de la Magistratura. No podemos tener esa calidad de justicia, no solo por el resultado, sino por el mecanismo con el que no solamente dejan sin justicia a la familia de Lucía, construyen prolijamente la impunidad de los femicidas. Eso no es solamente omisión, es construcción de impunidad. Buen día, Diana. Estefanía Pozo te saluda. ¿Qué tal, Estefanía? Bueno, creo que fuiste un análisis absolutamente profundo, finito. Es difícil hasta incluso preguntarte porque abarcaste todo. Con respecto a esto último, a mí me gustaría escucharte, si podés explayarte un poco más sobre la construcción de la impunidad, que además en este fallo particular viene a anclarse en una historia del Poder Judicial, ¿no? De la construcción de impunidad de determinados varones, sobre todo cuando lo cruzamos con la clase social. Y en esto meto un poco por la ventana, pero no tanto, de el caso que vimos esta semana de Guillor, con las declaraciones que hizo pública, la manera en la que se televisó de manera casi en cadena nacional lo que tenía para decir, y por otro lado en un contexto, en una semana donde se estaba haciendo un nuevo paro de mujeres por el fallo y por la consolidación de la impunidad por parte de quienes asesinaron a Lucía Pérez. ¿Qué es lo que nos podés contar respecto de esto, ¿no? De la consolidación de la impunidad por parte del Poder Judicial de ciertos varones? El Poder Judicial, de ciertos varones y de mujeres también, porque la mentalidad patriarcal no tiene que ver con las hormonas, así que desafortunadamente no podemos confiar especialmente en que sean jueces o juezas, tenemos que confiar en que tengan una formación y una responsabilidad. Sí, sin duda, yo decía de los responsables. En este ¿no? caso, sí, bueno, los responsables y los jueces, en este caso, efectivamente son todos varones. Claro. Y es patriarcal no solamente por eso, pero eso también muestra de qué manera esa composición sesgada lo es no solamente por género, lo es también por clase, lo es por etnia, lo es por edades, es decir, hay una serie de factores hegemónicos que están juntos en ese tribunal. No es solamente la cuestión de género, no es solamente que sean solo varones, son varones que pertenecen a una clase social, que han concurrido a una universidad que tiene un perfil que privilegia ciertos tipos de conocimiento y desecha otros tipos de conocimiento. En la propia Universidad de Buenos Aires muy recientemente han entrado los estudios de género como estudios críticos del derecho y como una parte constructiva del plexo de derechos humanos. Y yo misma dirijo allí un posgrado, y es un posgrado que fue la primera actividad sistemática que hubo en la facultad, y estamos hablando de la UBA. Entonces, realmente, esta mentalidad donde el derecho es un derecho construido para los privilegios de unos pocos sujetos poderosos y para control del resto. Las dos funciones tiene el derecho: sostener privilegios y controlar al resto. Y el controlar al resto tiene que ver con una restricción de ciudadanía, porque ese resto, las mujeres, por ejemplo, no hemos participado de la redacción de los códigos. Hasta 1994 ni siquiera de la redacción de la Constitución, que es como nuestro pacto social básico. Las mujeres no participamos, sino que allí los varones nos reemplazaron haciendo cosas que consideran que son las mejores para nosotras. Y las mejores para nosotros, curiosamente, resultan ser las mejores para ellos. Claro. Entonces, no es solamente la cuestión de género, es también la cuestión de clase, por supuesto. No hay más que ver, como dice Raúl Zaffaroni, no hay más que ver el color de piel de quienes están en la cárcel, para darse cuenta que no es el color de piel de los jueces. Estamos en divisiones que son brutales en nuestra sociedad. Las brechas no son brechas de partido político, son brechas de toda índole que van restringiendo la ciudadanía, porque lo que tenemos por lo visto no alcanza para todos, o no alcanza para que todos vivan de la manera en que
quieren vivir, y si tienen el derecho de restringir el acceso a los bienes y repartirse lo que hay, y bueno, no quieren ceder ese derecho. La verdad es que en este caso lo que ocurrió es que alguien estaba, tanto en el caso de este muchachito que va a terminar preso, por supuesto, porque es lo que corresponde. Guillor, decimos. Sí, realmente el video que lo autoincrimina. Acá estamos viendo, mira, estoy viendo en la televisión que la justicia, el Poder Judicial, acaba de disponer el escarcelamiento de Guillor. Sí, el escarcelamiento, pero no se va a poder ir del país. Él lo atraparon en Ezeiza. Sí. Y cuando lo atraparon no tenía un pasaje para irse. Lo que tenía era impunidad y dinero, con lo cual habría podido conseguir un pasaje e irse. Pero se le acabó. Y yo vi la escena de la empleada de Ezeiza gritándole, sí. Probablemente ella sea sancionada porque es una empleada y él es un cliente. En ese mundo habitamos, en un mundo donde hasta lo obsceno y lo extremo de la violencia puede ser sancionado porque tenés que mantener una sonrisa correcta frente a un predador. Totalmente. Entonces, efectivamente, acá se juntaron muchísimos privilegios, tanto en un caso como en el otro, pero creo que la opinión pública está mucho más sensible, mucho más alerta, no solo las mujeres, ¿no? Yo, poniendo una reflexión en Twitter sobre este caso, olvido el nombre de este muchacho, porque Rodrigo Guillor. Rodrigo Guillor, bueno, sí. Escribo en Twitter un comentario sobre esto, la cantidad de varones que responden repudiando la situación, porque cuando decimos que este muchacho cometió ese hecho depredador y esa exhibición obscena de su impunidad, de falta de responsabilidad, de falta de sentimiento de culpa, de denigración de su víctima, porque creyó que vivía en San Telmo y resulta que era una negra del conurbano, es decir, ese modo denigratorio. Yo creo que hay muchísimos varones que no se sienten identificados con este tipo de masculinidad. No podemos atribuirle solo a la masculinidad una conducta de esa índole, porque es injusto con muchísimos varones. Y muchos de ellos tuvieron expresiones de muchísimo rechazo. Y yo creo que ahí es donde hay un trabajo muy duro para realizar. Y es que, bueno, sabés que desde mi punto de vista el feminismo es un movimiento político que es amplio y de muchas alianzas, y es inclusivo. No todas las feministas consideran lo mismo. Tengo muchas colegas, compañeras, que consideran que el feminismo es solo para mujeres, incluso para mujeres biológicas, ni siquiera para mujeres trans. Yo creo que es un movimiento político amplio y de alianzas, y que es un movimiento mixto. Pero los varones tienen que trabajar su propia masculinidad y delimitar cuándo esas conductas los representan y cuándo no, y ser claros con sus pares. Porque sí, acá estamos de acuerdo. La sanción a él se la dimos las mujeres, no se la dieron los otros varones, no lo pararon, no lo frenaron otros varones. Su amigo ahora ya no es, su ex amigo, ¿por qué es ex amigo? Y quizás porque llegó al límite, porque no le creyó, no lo quiso acompañar en la excusa que él dio. Bueno, además de retirarse del conflicto, quizás los varones tendrían que tener también más proactividad en definir cuál es su identidad, cuál es la masculinidad que cultivan y cuáles son los ejemplos de masculinidades que no quieren que los representen, y ser explícitos en esto. Es súper interesante lo que está diciendo Diana. Estamos hablando con Diana Mafía, doctora en filosofía. Hay una cuestión que te quería preguntar, dado que ya estás trabajando en el Consejo de la Magistratura y que digamos, que funciona en el ámbito del Poder Judicial, un poco volviendo al tema de Lucía, los jueces, los fiscales, las jueces, las fiscales también, como vos decías. ¿Qué se puede hacer desde, no solo desde tu lugar, sino desde otros lugares, el Consejo de la Magistratura Nacional, desde otros ámbitos, la Corte Suprema? ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden pensar? Digo, no sé si hablar de capacitaciones de género es algo que va a cambiar la cultura del Poder Judicial de un día para el otro, pero digo, ¿se pueden pensar en instancias donde se empiece a trabajar esto de alguna manera? Porque digo, ¿cómo cambiamos este Poder Judicial, digamos? Eso es lo que me pregunto. Mira, es parte del cambio de la sociedad, el del Poder Judicial, porque tampoco podés tener un Poder Judicial a espaldas de una sociedad que reclama pena de muerte cuando hay un ladrón de celulares, digamos.
estamos pensando en un cambio social y estamos yendo para atrás en ese cambio social. Se están alentando conductas punitivistas absolutamente salvajes, con esta inversión, como digo, entre la propiedad privada y la vida humana, exaltando al que mata porque entraron a robarle como si fuera un héroe. Entonces, estamos yendo hacia atrás con muchas cosas, ¿no? Ahora, sí creo que hay cambios, y que hay cambios muy positivos, porque de la misma manera que señalo estas limitaciones del derecho o estos privilegios, también el derecho es la herramienta para hacer justicia y es la herramienta para modificar estas cosas, para poner igualdad allí donde hay desigualdad, porque finalmente esa es la obligación del Estado. No haría falta Estado para sancionar las desigualdades, ya está la sociedad. El más fuerte se impone al más débil. ¿Por qué tenés Estado? Porque el Estado va a intervenir para poner equilibrio en esa relación de fuerzas, que es física, que es intelectual, que es económica y que es de muchísimas otras índoles. Entonces, a mí me parece que hubo ya desde el primer momento, cuando cambió la Corte Suprema y la Corte se hizo más democrática, al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, que más democrática en dos sentidos, en parte por su composición, y fue la primera vez que hubo mujeres en una Corte democrática. Había habido una, Margarita Argüas, pero en la dictadura del 66, y ella renunció, creo que asumió en 1970 más o menos, o 71, y renunció en cuanto volvió la democracia, porque ganó el peronismo. Bueno, ella era muy contraria y renunció a su cargo en la Corte. Pero, o sea que fue muy breve y fue durante una dictadura. Pero en realidad, tanto Carmen Argibay como Elena Hayton hicieron una diferencia importante. La otra democratización fue que que había una audiencia pública donde la sociedad civil podía intervenir opinando sobre esas candidaturas antes de que fueran llevadas al Senado. Esto daba una oportunidad de expresión, de participación, que me parece que era muy valiosa. Debilitaba un poquito el tipo de presidencialismo fuerte que tenemos aún con los cambios constitucionales. Es parte del problema del tipo de poder, de la imagen de poder. Tenemos una persona que nos va a salvar, no hay una persona que nos va a salvar, ¿no? Entonces, la justicia es parte de esta construcción de igualdad que el Estado tiene obligación de realizar. Cuando asumió Carmen Argibay, inmediatamente puso en marcha algo que llamó Oficina Mujer. La Oficina Mujer tenía la tarea de sensibilizar y capacitar el Poder Judicial. Dos cosas. Sensibilizar, es decir, ver que era importante tener una perspectiva de género sobre la justicia, además de ser una obligación constitucional, que lo es. Hay que tener un marco de derechos humanos y una perspectiva de género sobre toda intervención pública. No se hace por ignorancia y no se hace, o sea, hay muchísimos funcionarios y funcionarias ignorantes, ¿no? Pero no se hace también por mala fe, por una valoración negativa, por considerar que esto es desechable, cosa que también pasa con los derechos humanos. Este jurado que juzgó a Lucía Pérez no es que no sabe que hay tratados internacionales de derechos humanos, consideraron que no eran pertinentes para aplicarlos, los desecharon. Entonces, esa valoración negativa, que es la parte subjetiva que hay en la justicia, cómo se valora la prueba, cómo se valora una escena del crimen, cómo se valoran los datos que aportan la Fiscalía y la Defensa, este aspecto es un aspecto que hay que educar también, no solamente, no es que alguien ve la realidad y el valor de esa prueba surge objetivamente, sino que es algo construido epistémicamente, y en esa construcción se filtran muchísimos valores y muchísimos sesgos. Uno de ellos es el sesgo patriarcal. Ella hizo un programa en el cual se sensibilizaba al Poder Judicial, primero en lo que se llama replicadores, es decir que a un conjunto de personas que voluntariamente tomaban este rol de todo el país, se les decía, bueno, vamos a entrenarlas en aplicar un programa y ustedes después lo van a replicar en sus respectivas justicias. Y esto se viene haciendo desde hace 10 años. Y son miles y miles y miles de personas que han pasado por esa sensibilización y por esa capacitación. Pero esto hay que seguir profundizándolo. La Corte lo sigue haciendo y las distintas jurisdicciones tienen todas una oficina mujer desde la cual parten distintas capacitaciones. Pero es considerada una parte menor de la justicia. Claro, es un tema. Entonces, claro, esa valoración es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo, creé este Observatorio de Género en la Justicia con la idea de fortalecer la capacitación y la investigación desde una perspectiva de género del Poder Judicial de la ciudad. Hace 6 años que venimos trabajando
Y de estos 6 años, en los últimos 2, hemos tenido una respuesta interesante de la justicia. Esto hay que cultivarlo, sostenerlo, con mucha responsabilidad y con mucho trabajo intelectual, no solamente con convicciones, quiero decir, ¿no? Queda claro. Entonces, en los últimos 2 años nos han pedido intervenciones técnicas en fallos, en juicios, participar de una audiencia y dar un punto de vista como observatorio de género, y esta ya es una legitimación operativa dentro de la justicia, y eso me parece interesante, que se considere que hay una herramienta disponible que puede ser valiosa para que el juez o la jueza después dispongan de otras herramientas para un fallo, de la misma manera que lo son los datos de un perito o que lo son los informes técnicos. Es Diana Mafía quien dice esto, doctora en filosofía y tomó aire, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Diana, muchísimas gracias por esta charla con nosotros y bueno, por supuesto la seguimos la próxima. A ustedes y un gran abrazo a ambos. Abrazo.